Tuvimos ese encuentro entre la Asamblea, los distintos poderes del Estado, distintos niveles de gobierno, vimos gobernadores, alcaldes, representantes del sector empresarial, de la academia. Un encuentro importante frente a este tema que hemos venido abordando con nuestro invitado, José Manuel Romano, que es el conflicto, las tensiones que se viven entre Venezuela y los Estados Unidos y el impacto que esto tiene para todos los sectores, porque le decía antes de ir a la pausa que el gran desafío de la política hoy es hacer de esto un asunto de Estado, que el venezolano de a pie, el venezolano no perciba que la política hoy está defendiendo a una individualidad, es decir, que esto no es que todos se están uniendo para defender a Nicolás Maduro o defender a Diosdado Cabello o defender al gobierno de Maduro, sino que es una situación que amerita que todo el mundo, más allá de sus diferencias políticas, bueno, entienda que estamos ante algo de escala más allá de los partidos, algo de escala nacional. Sí, efectivamente ese encuentro tiene una importante significación dentro del contexto actual de amenaza que está recibiendo el país por parte del gobierno de los Estados Unidos de América, del presidente Donald Trump, porque no es solamente un encuentro entre los partidos políticos. Esta es una discusión que tiene que convertirse en un asunto de Estado, pero que esto trasciende también a los partidos políticos. Y ese encuentro que congregó al sector empresarial representado en su Federación Nacional, Fedecámara, que está recientemente legitimada en una elección, a los rectores de las universidades, algunos de ellos también en las cuales permitieron realizar los procesos electorales que tienen la legitimidad suficiente, la Iglesia, y en este punto yo quiero hacer un poco más de énfasis, sectores representativos de la sociedad, gremios profesionales, sindicatos, y bueno, por supuesto los diputados a la Asamblea Nacional que fueron los anfitriones de esa iniciativa. Yo considero que esa es una instancia extraordinaria para reunir el consenso del país nacional y convertir verdaderamente esta situación en un asunto de Estado y que se canalice con la mayor amplitud posible por encima de las diferencias políticas que puedan haber. Tenemos aquí que apartar, que estacionar el debate político para centrarnos en una situación que nos compromete a todos y nos va a poner a prueba a todos los sectores del país frente a este gran desafío que se nos presenta ante las amenazas inminentes que se vienen concretando de distintas formas por parte del gobierno del presidente Donald Trump. Sin embargo, además de esas amenazas que provienen del exterior, nosotros tenemos un gran desafío a lo interno, que es superar la grave crisis política, económica y social. Y esa grave crisis política, económica y social también tiene que convocar a todos los sectores del país. Y yo hoy me atrevo a proponer que después que superemos esta circunstancia, que la vamos a superar porque lo estamos haciendo debidamente, con bastante ponderación, con bastante sindéresis por parte del gobierno nacional y de todos los sectores del país que se están nucleando, asumiendo lo que esta amenaza representa para la estabilidad de la nación venezolana. Yo creo que después viene una etapa de dirimir conflictos internos. Hay una grave crisis política, hay que reinstitucionalizar el Estado venezolano, hay una grave crisis económica. Por ejemplo, se decretó en mayo del año pasado que se iba a hacer un aporte del 9% por los empleados para que eso redundara en el aumento de las pensiones. Ha pasado un año y medio y no hay y las pensiones están en 0,75 centavos de dólar. Entonces, hay una grave crisis social que la estamos viendo cada día. Se le hace más complejo al venezolano poder afrontar sus desafíos cotidianos. Entonces yo creo que se tiene que convocar, y esa es la propuesta que quisiera dejar hoy abierta para el debate de todos los sectores políticos, de parte de un abogado venezolano que tiene una opinión y que la quiere plasmar. Tiene que convocarse, tiene que instalarse, tiene que instaurarse con la mayor brevedad
una mesa de negociación, no una mesa de diálogo, una mesa de negociación, pero no una mesa de negociación entre los partidos políticos que lamentablemente hay una desafección absoluta porque no están representando los intereses de la sociedad. Claro. Y es que además arriesga mucho más un comerciante o un pequeño comerciante de Catia, de Petare, de Maturín, de Punto Fijo o de San Fernando de Apure que cualquier dirigente político, donde hay cazafortunas, mientras del otro lado están generando riqueza, están generando empleo, están generando bienestar. Yo creo que y se están tiene afrontando todos esos problemas a diario, todos que esos estamos problemas hablando del tipo de cotidianos. cambio Yo creo que es necesario instalar inmediatamente después de superado este conflicto exterior, una mesa de negociación en Venezuela, entre venezolanos, y me atrevo a proponer que la Iglesia Católica tenga una labor preponderante en ello. Y voy a ser un poco más específico. Una institución dentro de la Iglesia Católica como la Compañía de Jesús, donde el prior general es un venezolano, el padre Arturo Sosa, que además tiene a su cargo la Universidad Católica Andrés Bello. Allí podría haber una interlocución que puede ser representativa de muchos sectores de la sociedad, porque serían las academias, las universidades, la propia Iglesia, el sector empresarial, los sectores productivos del país, lo que tendemos a llamar las fuerzas vivas del país y por supuesto también los partidos políticos, pero no caer en la trampa de los partidos políticos únicamente. Claro, y donde haya un diálogo de siempre, de la agenda política. Claro, y, no la agenda... y donde haya un compromiso real por parte del gobierno y por parte de estos interlocutores, que serían unos nuevos interlocutores, que no puede estar representado. Yo en eso difiero del padre Peraza. Yo creo que el padre Peraza tendría más bien que abanderar este proceso de diálogo y claro, cualquiera diría, pero es que todos los procesos, este proceso de negociación, pero es que las experiencias de los procesos de diálogo anteriores han sido fallidas, porque lamentablemente esa oposición extremista, radical de élites que se reunió en República Dominicana en el 2017, con el señor Julio Borges, que cuando recibe una llamada del embajador de los Estados Unidos de América, se niega a firmar los acuerdos que ya estaban establecidos, después en Barbados en el 2019, con la ficción interinaria del delincuente Juan Guaidó, porque es que no puede ser calificado de otra manera, y de alguna forma también ya con esta señora interviniendo dentro de esos procesos. Yo creo que hace falta enseriar un proceso de negociación. Creo que la Iglesia a través, porque no es lo mismo hablar de una institución de la Iglesia como la Compañía de Jesús o como el Opus Dei, porque la Compañía de Jesús está imbricada en los sectores populares de toda Venezuela, está vinculada con el área educativa, tiene una labor social, edita la revista CID, tiene el Centro Gumilla que hace seguimiento de los procesos sociales, económicos y políticos del país, y pudieran ellos abanderar o tener una interlocución natural con el gobierno venezolano, todos estos sectores. con los sectores empresariales, con los sectores representativos de la sociedad venezolana, para construir un gran consenso social que nos permita también ir resolviendo las cosas internas, porque ciertamente ahora tenemos una amenaza externa, una declaratoria prácticamente, una arremetida contra el Estado venezolano, pero también tenemos que pensar que hay situaciones internas en el país que ameritan una respuesta ante los acuciantes problemas de carácter social, de carácter político y de carácter económico. Entonces yo pienso que un aporte fundamental para esta nueva etapa que se tiene que abrir es precisamente de que dentro de ese amplio proceso de negociación se pudiera, por ejemplo, Carlos, aprovechar que que ya se ha designado en la Asamblea Nacional la Comisión de Postulaciones Judiciales con la intención de designar al nuevo inspector o inspectora de tribunales. Bueno, y si se abre una mesa de negociación, aprovechar también para, como está constituida la mesa, para revisar el poder ciudadano o designar un nuevo contralor, que desde la separación del cargo de Elvis Amoroso está un contralor encargado, un nuevo fiscal general. A la fecha de hoy hay 597 fiscales del Ministerio Público que están detenidos por actos de corrupción. Esa institución tiene que ser revisada, porque no podemos tener nosotros el monopolio de la acción penal
ante unos representantes que están comprometidos en graves hechos de corrupción. La Defensoría del Pueblo, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo yo creo que es la institución más inútil del Estado venezolano, aun cuando tiene la facultad constitucional para ejercer la acción por las acciones por control difuso y colectivo en representación de toda la ciudadanía. Entonces, sería una oportunidad para que dentro de ese proceso de negociación se pudieran plantear algunos acuerdos del más alto nivel político, pero no entre los partidos, sino entre los factores sociales que tienen interés en Venezuela, para poder de alguna forma también contribuir a resolver la crisis política y a reinstitucionalizar el mismo Estado que tiene que estar fortalecido y en torno al cual tenemos que nuclearnos en este momento para defendernos de la agresión externa, pero que después tenemos que fortalecer a lo interno. Claro, para la resolución de esos problemas. Muchísimas gracias, Carlos, por la invitación. José Manuel Romano con nosotros en estudio, abogado constitucionalista. Bueno, por temas de tiempo no pudimos leer sus mensajes. Saludos a María Coromoto Ramírez, también por acá Orlando Pernía, Jesús Ramírez, Elpidio Curbelo, Mauro Franco, José Hernández, Wilmer Magallanes, Darío Lozada, Ramón Cordero, Héctor González, Luis Loyo, saludos también para Manuel Salinas, Elisandro Natera, Carlos Antonio Padrón desde Charallave y Domingo Vides, que también por acá, bueno, varias preguntas que se respondieron la mayoría por allí en el camino de lo que estábamos conversando. También saludos para otro de los usuarios que por acá nos había escrito, que es Domingo Goncalves. Nos vamos a la pausa, al regreso más de Primera Página, Raimar Colmenares con la información del mundo del entretenimiento.